Y yo te compartí un editable para que lo tengas tú y el PDF para que se los compartas a ellos. Ah, vale, listo. Sí, ya se los compartí, se los mandé el correo. Bueno, ahora sí, pues buenos días con todos y todas. Bienvenidas acá y bienvenidos a la penúltima clase del curso de Arqueología de América. Tenemos hoy el honor de contar con la presencia del doctor Mauricio Obregón, con quien he tenido el privilegio de poder trabajar los últimos años en algunas aproximaciones, sobre todo en el análisis de residuos químicos de muestras colombianas. Y pues también él ha sido siempre muy amable en compartir sus conocimientos con los diferentes cursos con los que he tenido la oportunidad en los que he tenido la oportunidad de participar. Entonces les agradezco pues su puntualidad para el ingreso a la clase y los dejo con el doctor Mauricio Orellana. Muchas gracias, Javier, por la invitación. No, el honor es mío y el gusto es mío por trabajar contigo, con nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos colombianos que se están formando y pues quienes son los que están, digamos, transformando la arqueología nacional. También es un gusto para mí acompañar los cursos de la licenciatura, pues porque, como les digo, ustedes son la nueva cara de la arqueología colombiana. Entonces, qué bueno poder estar aquí y pues voy a compartirles hoy un poquito de una reflexión sobre tres cosas fundamentales, ¿no? La presentación se llama Una mirada a Mesoamérica a partir del maíz y la nixtamalización. Y pues fundamentalmente es eso, ¿no? Es pensar tres cosas en esta presentación, reflexionar sobre tres cosas en esta presentación. Sobre el concepto de Mesoamérica, sobre la importancia del maíz, ¿no? Ambas cosas también influyen mucho en la arqueología del área intermedia, en la arqueología de los Andes noroccidentales, ¿no? En la arqueología de Colombia, pues porque Mesoamérica ha sido como un referente para muchos aspectos de nuestra arqueología. Obviamente el maíz también es una cuestión que nos vincula muchísimo y esto de la nixtamalización ya es una diferencia, ¿no? Pero es una diferencia que vale la pena considerar y reflexionar, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas tres cosas, Mesoamérica, maíz y nixtamalización, ¿no? Javier, una preguntilla. El tiempo, ¿cómo estamos más o menos? Son las 7:35. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo en esta sesión? Tenemos 2 horas, o sea, serían las 9:30 de México. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer una exposición larga, una exposición como de una hora, un poquito más, y una hora y cuarto, y yo creo que vamos a tener un tiempecillo para que platiquemos y conversemos a partir de la presentación. Entonces, lo primero que hago siempre en mis presentaciones es contar un poquito, agradecer y contar un poquito con quienes he trabajado, ¿no? Esta idea del arqueólogo como el Indiana Jones que hace las cosas solo, pues Indiana Jones me cae muy bien, en realidad yo me quisiera parecer a él, pero en realidad pues nos toca trabajar en equipo, ¿no? O sea, hacer arqueología solo es imposible, ¿no? Y el que diga que la haga solo es un mentiroso. Entonces, he trabajado con mucha gente. Para empezar, estoy aquí gracias a la invitación de Javier, ¿no? De ustedes, del programa de antropología de la Universidad de Santander, de la UDES, que me quisieron invitar. También voy a compartir datos hoy de una colega que se llama Daniela Hernández, que ha trabajado en Teotihuacán con el equipo de este David Carvalho de la Universidad de Boston. Ella acaba de terminar su doctorado y entonces juntamos información, ella y yo, para hacer algunas reflexiones que les voy a compartir más adelante, ¿no? Esto lo vamos a presentar algunos de los datos que les voy a presentar hoy aquí, los vamos a presentar en el Congreso del Juan Comas, que es el Congreso Internacional del Simposio, el Coloquio Internacional Juan Comas, que se hace, eh, esta vez va a ser en la Universidad de las Américas en Puebla, y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a presentar Daniela y yo ahí en el Comas. También los datos que he trabajado
se deben al apoyo del Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con Luis Barba, con Agustín Ortiz y con Rocío Hernández, que me ayudaron también en este proceso de generar los datos que voy a compartir con ustedes. Y finalmente también hay unos datos de fluorescencia de rayos X que trabajé gracias a los equipos del doctor Guillermo Ochoa del Laboratorio de Prehistoria y Evolución de la UNAM y de un tesista que es el arqueólogo Francisco López Gómez, que fue quien que me ayudó a manejar la máquina de fluorescencia de rayos X y que gracias pues a esa máquina él la aplicó en sus muestras. Yo le dirigí la tesis a Guillermo, perdón, a Francisco, y se ganó un reconocimiento por combinar fluorescencia de rayos X con información de residuos químicos, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Este es un resumen de la presentación que no se los voy a leer porque pues va a ser como el producto de todo lo que trabajemos. Lo dejé ahí para que, pensando en que la presentación les sirva a ustedes también de material, ¿no? Que sea un material que incluso pueda ser citable, que tenga algunos textos y que tenga materiales y vínculos que les pueda servir a ustedes, ¿no? Básicamente vamos a hablar de estas tres cosas que les decía, del concepto de Mesoamérica, vamos a ver cómo se ha utilizado el concepto de Mesoamérica, la importancia que tiene, pero también una mirada un poco crítica a esa noción clásica de Mesoamérica. Dentro de Mesoamérica nos vamos a meter específicamente con el maíz y la nixtamalización, que es uno de los aspectos más importantes o más relevantes de esa noción mesoamericana. Y finalmente, pues vamos a trabajar un estudio de caso de estas dos grandes ciudades o estas dos grandes metrópolis mesoamericanas. Bueno, sobre todo Teotihuacán es una gran metrópoli y el lugar donde yo trabajé era más bien como un pueblito satélite, ¿no? Y vamos a comparar qué pasa en la gran ciudad mesoamericana con el pueblito respecto al maíz y la nixtamalización en el periodo clásico, ¿no? Empezando con Mesoamérica, que es el primero de nuestros temas. Pues Mesoamérica es uno de esos grandes conceptos de la arqueología americana, es como una de esas nociones importantes, grandotas, que se comparten y que se relacionan con toda la arqueología mundial, ¿no? Es como uno de los puntos de articulación de nuestra arqueología, de la arqueología americana. Lo que es la noción de Mesoamérica y la noción de Andes centrales son esas nociones con las que se articula la arqueología de América con el relato arqueológico mundial o global, pues occidental si se quiere, ¿no? Ustedes pueden ver, hay dos imágenes ahí. La primera imagen, la número uno, está tomada del libro de Miguel León Portilla que se llama Mesoamérica, una civilización originaria, y es un cuadro muy bonito porque es un cuadro en el que se compara la cronología de Mesoamérica con la cronología de las grandes civilizaciones mundiales, ¿no? Entonces, también Mesoamérica es una de esas nociones a través de las cuales se pueden hacer estos ejercicios de cronología comparada y se puede incluir a la región mesoamericana en la lista de las grandes civilizaciones como China, como India, como Mesopotamia y como Egipto, que son las que están citadas ahí, ¿no? Entonces, lo que hace León Portilla es decir, miren, lo que hay aquí en América es tan importante como lo que hay en China, en India, en Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Y se puede comparar sistemáticamente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas para las cuales ha servido la noción de Mesoamérica. La noción de Mesoamérica ha servido para construir ejercicios de cronología comparada y para vincular los hallazgos y las materialidades arqueológicas de esta región con el discurso arqueológico mundial, ¿no? Primera cuestión importante que estamos diciendo. Segunda cuestión, ¿no? Que este es el gráfico número 2. El gráfico número 2 tiene que ver justamente con otra utilidad de la noción de Mesoamérica y es para ordenar espacialmente los vestigios arqueológicos. Entonces lo que tenemos ahí es un mapa del texto de Román Piñachán que les compartí a ustedes. Es un texto muy cortito, son como apenas como 4 o 5 paginitas, ¿no? Pero 4 o 5 paginitas muy importantes donde Piñachán dice, mire, esta noción es muy importante y sirve, la noción de Mesoamérica sirve para ordenar
espacial y temporalmente las materialidades arqueológicas o los restos arqueológicos en regiones, en subregiones y en periodos y en etapas. Entonces, esa es la segunda utilidad importante del concepto de Mesoamérica, ¿no? Ordenar espacial y temporalmente las materialidades arqueológicas, diríamos. Hoy en día dirían los procesuales para ordenar el registro arqueológico y diría la arqueología histórico-cultural para ordenar el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural. Entonces, ahí lo que tenemos entonces son las regiones arqueológicas. A ese mapita vamos a volver un poquito más adelante, donde está el límite de las altas culturas, ¿no? Miren qué interesante es. El límite de las altas culturas está como en el norte de México, ¿no? Y hay unos numeritos, unos 6 numeritos que son las regiones en las que se divide eh, el área cultural mesoamericana, que es la zona maya, que es la región oaxaqueña, la costa del Golfo, el altiplano central, que es donde yo estoy sentado en este momento, la región del occidente de México, que tiene tantas similitudes y tantas relaciones con la arqueología colombiana, y el norte, la región norteña, que está pues como hacia la parte de Durango y Zacatecas, ¿no? Sería como el límite mesoamericano hacia el norte, ¿no? Entonces, esas son como dos grandes utilidades y dos elementos que avalan la importancia del uso de la noción de Mesoamérica, ¿no? Em, ¿Qué más podemos decir? Vamos a centrarnos ya un poquito a revisar como históricamente, muy rápidamente, la noción de Mesoamérica a partir de quien la propone, ¿no? Que es Paul Kirchhoff, ¿no? También les compartía el texto de Kirchhoff para que ustedes tuvieran como ese referente directo de la persona de este arqueólogo histórico-cultural, ¿no? Una de las grandes figuras de la arqueología histórico-cultural que formula esta noción de Mesoamérica, ¿no? Recuerden que Kirchhoff hace esto en los 40, ¿no? Estamos hablando de los 40, recién todavía sin terminarse la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Em, en esa época en la que el nacionalismo estaba a todo lo que da en Europa, el propio Kirchhoff lo estaba viviendo en Europa, en Alemania, y aquí en México también se estaba viviendo, y en América Latina, pues un nacionalismo muy fuerte, exacerbado, si se quiere. En México estaba viviendo por esa época todavía efectos de la revolución que había sucedido un par de décadas antes, ¿no? La Revolución Mexicana termina en los 20 y en los 30 y 40, como efecto de la Revolución Mexicana, en esas 2 décadas se construyen las instituciones principales de la nación mexicana y se estaba viviendo entonces un nacionalismo muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué hace la noción de Mesoamérica en ese contexto histórico y sociopolítico, ¿no? La noción de Mesoamérica es una superárea, un área cultural, ¿no? Lo dice Kirchhoff, dice, dentro de la zona de cultivadores superiores, ¿no? Se puede delimitar una superárea mesoamericana, ¿no? Una superárea cultural de cultivadores superiores, ¿no? Con unas características culturales, con una composición étnica y con unos límites geográficos. Entonces, eso es Mesoamérica en principio. O sea, cuando la crea Kirchhoff, es una superárea que tiene características culturales compartidas, composición étnica compartida, eso es muy importante, o sea, las características culturales, los caracteres culturales de los cuales vamos a ver la lista de Kirchhoff, son expresión de esa composición étnica y por lo tanto, a partir de la composición étnica, de los caracteres culturales, pues se delimita unos límites geográficos, ¿no? Esos límites geográficos, esos caracteres culturales, lo dice Kirchhoff también, son parte de una historia común, ¿no? Por eso esta arqueología se llama histórico-cultural, ¿no? Porque se fundamenta en caracteres culturales, en historia común y en elementos étnicos compartidos, ¿no? Entonces, esos son 3 aspectos muy importantes de la definición de Paul Kirchhoff, ¿no? Otro aspecto muy importante, ¿no?
es los límites de Mesoamérica hacia el norte y hacia el sur, ¿no? ¿Qué están marcando esos límites? Un contraste entre esos cultivadores superiores y lo que hay hacia arriba, ¿no? Lo que hay hacia arriba ya no son cultivadores superiores. O sea, todas las culturas del norte de México, del norte más extremo de México y de Norteamérica, ya no son cultivadores superiores. Y lo que hay hacia abajo, hacia Centroamérica, tampoco son cultivadores superiores, ¿no? Entonces se está marcando ese contraste cultural, o sea, todos los rasgos étnicos y culturales que vamos a ahorita señalar van a marcar justamente esa diferencia de quiénes son los cultivadores superiores y quiénes no son los cultivadores superiores, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque fíjense que en última instancia ese cultivo superior tiene mucho que ver con el maíz, ¿no? Tiene muchísimo que ver con el maíz. Entonces, aunque hay maíz hacia el norte y maíz hacia el sur, se cultiva de manera diferente y se hace una cosa, sobre todo en Mesoamérica, y esto, ojo con esto, ¿no? En Mesoamérica se hace una cosa con el maíz que no se hace ni arriba ni abajo, ¿no? Y es la nixtamalización con cal, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante eso, ¿no? Son cultivadores superiores que hacen una cosa muy particular con el maíz. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Aquí está la lista de Kirchhoff. Es una lista muy particular. Yo cuando la leí la primera vez no lo podía creer, ¿no? Que una cosa tan importante pues se basara en una lista como estas. Yo no podía creer que Mesoamérica fuera esto, pero sí, lo es, ¿no? Lo es justamente porque son estos elementos los que están asociados a esos cultivadores superiores. ¿Y qué es lo que dice Kirchhoff, no? Hay de todo, ¿no? Esto parece como una de esas listas que uno hace de supermercado, ¿no? En la que uno anota, ay, tengo que pasar por el banco y tengo que comprarme unas curitas para los callos en los pies, ¿no? Hay como de todo un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, en la lista de Kirchhoff? El bastón plantador, ¿no? Una forma de plantar con bastón, la coa. La construcción de huertas ganando terreno a los lagos, las chinampas. El cultivo de la chía y el uso para su bebida y para el aceite y dar lustre a las pinturas. El cultivo del maguey para el aguamiel, arrope, pulque y papel, cultivo del cacao. Y viene una cosa que está subrayada, molienda de maíz cocido con ceniza o con cal, ¿no? Esa la destaco porque para nosotros es importante en este caso, ¿no? Y porque también hay maíz hacia arriba y hacia abajo, pero ¿por qué Kirchhoff pone el límite acá, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con el cultivo es que la nixtamalización con cal es una cosa que se da en esta región en particular, ¿no? Asociada a otros rasgos, ¿no? ¿Qué más tiene? Balas de barro para hacer batanas, besotes, o sea, esto que se coloca como estos piercings que se colocan aquí en los labios y otras chucherías de barro, pulimentado de la obsidiana, espejos de pirita, tubos de cobre para horadar piedras, uso de pelo de conejo para decorar tejidos, ¿no? Fíjense que la lista es como muy desigual, ¿no? Esto de pelo de conejo a mí siempre me ha parecido una cosa como muy particular que esté en la lista mesoamericana. Espadas de palo con hojas de pedernal, los macuahuitls, pues, u obsidiana en los bordes, corceletes estofados de algodón, escudos con dos manijas, turbantes, sandalias con talones, vestidos completos para de una pieza para guerreros, pirámides escalonadas, ¿no? Aquí viene la parte de la arquitectura, pisos de estuco. También lo subrayé porque es otra tecnología que tiene que ver con una cosa de la que vamos a hablar hoy, que es la cal, ¿no? Tanto la nixtamalización como los pisos de estuco son tecnologías de cal, son pirotecnologías de la cal, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo reflexionemos. Patios con anillos para el juego de pelota, escritura jeroglífica, signos con números y valor relativo según la posición, libros plegados en biombo, o sea, los códices, con contenidos históricos y mapas, años de 18 meses y 20 días, dos tipos de calendario, pues el calendario ritual, que es el de los 18 meses con los 20 días, para formar el número 260, y otro calendario anual de 365 días, es como los dos calendarios mesoamericanos. El uso ritual del papel y el hule, sacrificio de codornices, bueno, viene como
una lista grande. Y por aquí hay al final otra cosa que me parece importante, dice los mercados especializados o subdivididos según especialidades y mercaderes que también funcionan como espías, ¿no? Entonces, esto es interesante porque en el mundo más reciente de la teoría arqueológica, algunos de estos rasgos que están listados aquí de manera indistinta se empiezan a considerar diferente, ¿no? Entonces, algunos rasgos como los mercaderes especializados los vamos a retomar ahorita dentro de una visión, digamos, como más crítica de Mesoamérica. Aquí simplemente está, pues, una lista de cosas, ¿no? Una lista de supermercado que, pues, no tiene ninguna jerarquía en el texto original de Kirchhoff, ¿no? Estamos en la página 24. A Kirchhoff lo retoman más tarde otras personalidades como Román Piñachán, ¿no? Estamos hablando de que Kirchhoff lo hizo en los 40, esto ya es de los años 60, cuando Román Piñachán escribe un texto, que fue el que les compartí, muy bonito, que es Mesoamérica, se llama así, es un texto le digo, 4 paginitas, donde ya se han recogido por lo menos casi 2 décadas de experiencia o más de una década y media de experiencia, y ya se empiezan a hacer críticas a la noción de Mesoamérica, ¿no? Ya se empieza a mirar la noción de Mesoamérica con una perspectiva crítica, ¿no? Aunque sigue siendo un trabajo histórico-cultural, pues ya se empiezan a decir cosas. Por ejemplo, ¿qué dice Piñachán respecto a Mesoamérica? Dice Piñachán, Mesoamérica representa claramente un área cultural definida. Entonces, es un área cultural. ¿Y qué más dice? Dice, muchos elementos o rasgos están distribuidos en un territorio, ha llevado a aplicar el concepto de área cultural. Entonces, el área cultural es un territorio donde hay rasgos o elementos que están distribuidos, pero hace una aclaración muy importante. Dice, un área cultural no es una sociedad, sino que incluye un número de sociedades que participan de formas, eh, es que yo corro esto un poquito para acá, de formas de vida semejantes, ¿no? Y por lo tanto, el área cultural, dice, el área cultural no es un concepto integrador, sino descriptivo, y presenta el denominador común de conducta de varias sociedades. Esto es importante, ¿por qué? Porque Piñachán está diciendo, ojo, o sea, lo que tenemos aquí en un solo paquete son muchas sociedades diferentes, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, que ya para los 60 arqueólogos histórico-culturales estaban diciendo, bueno, esto de Mesoamérica sí es importante, pero no podemos perder de vista que una cosa es la gente del occidente de México, ¿no? Que una cosa es, por ejemplo, estas ciudades del occidente de México, de los reinos tarascos. Una cosa muy distinta son los mexicas, otra cosa muy distinta son los mayas, otra cosa muy distinta es lo que sucede en los valles centrales de Oaxaca, otra cosa completamente diferente es lo que pasa en la costa del Golfo en Veracruz. No, es esa, los mayas, los mismos mayas, por ejemplo, de la zona de las tierras bajas noroccidentales, son distintos de los mayas de la vertiente del Pacífico en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Tenemos sociedades muy distintas que están metidas en un solo paquete, y lo que está diciendo Piñachán en los 60 es que hay que tener en cuenta eso, o sea, que cuando utilizamos la noción de Mesoamérica, borramos o invisibilizamos diferencias que son muy importantes, ¿no? Entonces, dice Piñachán, el área cultural, pues, es una división territorial dentro de la cual un patrón, como cualquier complejo elemento específico cultural, se presenta en las diferentes sociedades que la ocupan, pero debido a que no existen dos sociedades iguales, relativismo cultural, no, los patrones de una cultura representan meramente una abstracción o denominador común de las pautas de las sociedades que están dentro de una determinada área, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, no existen dos sociedades iguales. Y vuelve a colocar la lista de Kirchhoff, ¿no? Vuelve a colocar la lista de Kirchhoff porque muchas de estas cosas sí se distribuyen en el área, pero con diferencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo respecto a la molienda del maíz y el cocimiento con cal o ceniza, pues eso no se da igual en todos lados y no se da en todo momento, ¿no? Por ejemplo, la cocción
con cal es posterior, lo que estamos viendo es que es posterior a la cocción con ceniza y que no se da de manera igual en un lugar y en otro, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. O sea, este listado es un listado muy amplio y está abarcando sociedades muy diferentes que cambian durante un periodo de tiempo muy largo y que tienen, digamos, cada una lenguas, formas de organización social, estructuras sociopolíticas diferentes, ¿no? Y que algunas de ellas comparten estos rasgos, o sea, estos rasgos ni siquiera en el territorio mesoamericano se distribuyen de manera homogénea, ¿no? Por ejemplo, las chinampas no se dan en todos lados, hay partes donde no hay chinampas y hay terrazas, por ejemplo, de cultivo, ¿no? Eh, el papel y el hule no se trabajan de manera idéntica en todo el territorio mesoamericano. Los sacrificios y autosacrificios tampoco se llevan de igual manera en todo ese territorio que se define en Mesoamérica. Las propias deidades, ¿no? Aunque hay deidades que son análogas, que se parecen, ¿no? No tienen el mismo nombre ni tienen exactamente las mismas características. Es más, por ejemplo, aún dentro de una región, como los mayas, por ejemplo, Palenque, la ciudad de Palenque en las tierras bajas noroccidentales mayas tiene dioses propios. O sea, hay una triada palencana de dioses y son dioses de ahí, locales. Hay elementos compartidos con otros mayas, sí, por ejemplo, los elementos que tienen que ver con el dios joven del maíz, pero hay una elaboración y un conjunto de deidades que pueden ser propios y locales. Comparten cosas con la religión mesoamericana, sí, por ejemplo, hay juegos de pelota. En Palenque hay juegos de pelota, lo mismo que hay juegos de pelota en muchas ciudades mayas y que hay juegos de pelota en el centro de México y hasta, por ejemplo, hasta la región de Zacatecas, ¿no? O también, digamos, en un lugar que se llama Casas Grandes, en Chihuahua, hay juegos de pelota. Entonces, la presencia del juego de pelota sería lo que vincularía a lo maya, por ejemplo, con lo mesoamericano y el cultivo de maíz y su cocimiento con cal, ¿no? Pero hay muchas cosas locales propias que no se comparten, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿no? La noción de Mesoamérica es una noción útil, como ya lo vimos, porque permite ordenar espacialmente el registro, permite comparar la arqueología americana con la arqueología mundial, permite decir, miren, hay estas regiones y subregiones, hay estos elementos en común, pero invisibiliza muchas particularidades e invisibiliza diferencias entre los distintos pueblos. Este es, por ejemplo, el ordenamiento que ya presenta Román Piñachán para los 60 de la arqueología o el discurso arqueológico eh, mexicano respecto a la noción de Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica sirve para eso, lo que les decía, para ordenar la arqueología mexicana y ordenarla de forma espacial, ¿no? No solamente permite establecer estas fronteras arriba y abajo, ¿no? O sea, los cultivadores principales o los cultivadores superiores, como les decía Kirchhoff, mesoamericano se distingue del norte de México donde no se cultiva, ¿no? Entre otras cosas porque pues el clima es un clima muy desértico y la forma de vida, digamos, hace que la organización cazadora-recolectora pues le permita a la gente vivir. O sea, ahí no pueden estar los cazadores recolectores, solamente se puede cultivar en los cañones de los ríos, ¿no? En los cañones de los ríos donde se conserva cierta humedad a lo largo del año y donde hay un microclima, ¿no? Entonces a eso, por ejemplo, a esos asentamientos con esos microclimas en el norte de México donde se cultiva, ¿no? Lo van a llamar Aridoamérica, ¿no? Y lo van a decir, tienen muchas cosas en común con lo que tiene Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Hacia el sur, entonces, esta parte de los cultivadores superiores llega como un poco más allá de Guatemala, ¿no? En el límite. Pero internamente, pues hay una región maya, que es el uno, hay una región oaxaqueña, que es esta recostada aquí a la costa del Pacífico, hay una región de la costa del Golfo, que es justamente toda esta parte de la costa del Golfo
en su costado occidental. Está la región del occidente de México, ¿no? Que les digo que tiene muchas analogías y similitudes con la arqueología del noroccidente de Sudamérica, muchas relaciones con el noroccidente de Sudamérica, y la región norteña, que es esta región que les digo de Zacatecas y Durango, ¿no? Donde hay sitios como por ejemplo Chalchihuites o sitios como La Quemada. Muy bien. ¿Para qué más sirve internamente la noción de Mesoamérica? Pues para ordenar cronológicamente, ¿no? Entonces, gracias a la noción de Mesoamérica se establecen estos famosos horizontes, que es una forma de periodizar muy gruesa y que influyó muchísimo, por ejemplo, en la propuesta de Raigel Dolmatov. O sea, Raigel Dolmatov, cuando propone la, la cronología para ordenar la arqueología colombiana, está mirando y ha leído a Piñachán, por ejemplo, ¿no? Ha leído a Piñachán y entonces parte por ejemplo, la periodización no es una aplicación burda y directa, ¿no? Raigel hace un muy buen trabajo, pero obviamente el trabajo de Raigel está inspirado en, por ejemplo, estos horizontes. Hay un horizonte prehistórico que es como el horizonte del poblamiento temprano, que dice Piñachán que va de 11.000 años antes del presente a 3.000 años antes del presente. Está el horizonte arcaico que va del 3000 al 1800 antes de Cristo, ¿no? Que es donde se está iniciando el trabajo de la agricultura y de la cerámica, ¿no? Em, que sería, pues, el prehistórico sería como el paleoindio de Raigel, el horizonte arcaico sería como, yo creo que también se llama arcaico, me parece en Raigel, ya no me acuerdo bien, pero es una cosa muy similar, que es este inicio de la agricultura. Viene en Mesoamérica como los tres momentos más importantes que son el formativo, el clásico y el posclásico, ¿no? Formativo, clásico y posclásico, que al formativo también se le llama aquí preclásico, que es de 1800 al 100 antes de Cristo, donde se habla entonces de agricultura, una agricultura ya no es simplemente la horticultura inicial con la que se está experimentando en el arcaico, sino que son sociedades sedentarias agrícolas. Es el paso de lo que dice Raigel, el paso del cultivo de las raíces, ¿no? Al paso del cultivo de las semillas, ¿no? ¿Se acuerdan? En la periodización raigeliana. Entonces tenemos gente que está sembrando maíz, estos del preclásico son cultivadores del maíz, están viviendo no de manera dispersa, sino que tienen un patrón de asentamiento nucleado, eso es muy importante, ¿no? Y empiezan a compartir, digamos, y a tener interacciones con muchos pueblos vecinos y se empieza a configurar propiamente lo que sería esa cultura mesoamericana, ¿no? Entonces, en el horizonte prehistórico y en el horizonte arcaico no se puede hablar propiamente de Mesoamérica. Mesoamérica existe propiamente y en términos estrictos desde el formativo hasta el posclásico o desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? Entonces, preclásico, clásico y posclásico sería como el núcleo de la formación mesoamericana, de la región cultural mesoamericana. Y si ustedes se dan cuenta entonces que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con lo que decía Kirchhoff, ¿no? Las sociedades agrícolas, los grupos cultivadores superiores, ¿no? Grupos sedentarios agrícolas que se desarrollan del 1800 antes de Cristo hasta propiamente la llegada de los españoles, ¿no? Aquí distingue sobre esta periodización, pues se han dado críticas, ¿no? Por ejemplo, al periodo o al horizonte preclásico, pues algunos dicen, no, pues no lo llamemos preclásico, lo llamémoslo formativo. Otros recientemente han dicho, no, entre el clásico y el posclásico hay un horizonte que es el epiclásico, que es lo que sucede cuando entran en crisis algunas de estas grandes ciudades como Teotihuacán, por ejemplo, que lo vamos a ver un poquito esta sesión, cuando entran en crisis por allá en el siglo VI, por ejemplo, ¿no? Y unos hablan también de un horizonte histórico, ¿no? Que es después de 1250, donde los sistemas de escritura pues están ya claramente establecidos y se puede hablar de sociedades históricas en el sentido de la historia europea, ¿no? Recuerden que historia en la tradición eurocéntrica está definida como los periodos de la humanidad en los que hay escritura. Entonces, donde ya se ha podido constatar que existe escritura,
del 1250 hacia el presente, pues entonces hablamos de historia, ¿no? Entonces, para que vean que la noción mesoamericana sirve para ordenar cronológicamente y espacialmente el registro, ¿no? Entonces, en ese sentido sigue siendo incluso útil hoy en día, ¿no? El Museo Nacional de Antropología e Historia, cuando ustedes vengan por acá, está ordenado según estas regiones, ¿no? Los textos, las colecciones de textos más recientes siguen utilizando esta periodización para ordenar temporal y cronológicamente los materiales. Entonces sigue siendo una noción muy útil tanto en su dimensión espacial como en su dimensión temporal. ¿Qué críticas se le pueden hacer a Mesoamérica, a la noción de Mesoamérica? Se le puede hacer una crítica muy importante y es esta que tiene que ver con lo que les decía, que homogeniza, simplifica y limita descriptivamente el estudio de las materialidades antiguas. O sea, finalmente se trata de un modelo estático, ¿no? Kirchhoff ni Piña Chan están explicando por qué se comparten esos rasgos, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los procesos sociales que explican la dispersión del calendario? Para nada se dice eso. Tampoco se explica cómo, por ejemplo, las formas de cultivo se extienden en una determinada región. Tampoco se explica eso. Las explicaciones de las distribuciones de esos rasgos tienen que ver con los trabajos que se han hecho más recientes, ¿no? Por ejemplo, este libro, que es el volumen 4 de una colección que se llama Historia Antigua de México, ¿no? Fíjense que el título ya no es Historia de Mesoamérica, sino Historia Antigua de México. Eh, que fue editado, salió la primera publicación en el 95 y que se sigue reimprimiendo hoy en día, está coordinado por dos arqueólogos muy reconocidos que son Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, que son de alguna manera quienes representan en México caras muy visibles de las arqueologías procesuales en su versión mexicana, ¿no? Leonardo y Linda son procesuales mexicanos y le dan un enfoque procesual a su historia de México, a su historia antigua de México, y aún así, por ejemplo, incluyen la noción de Mesoamérica. Entonces dice aspectos fundamentales, el volumen 4 se llama Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana, ¿no? Entonces ya no hablan de una región, ya no hablan de una superárea cultural, sino que hablan de una tradición cultural, ¿no? ¿Y cómo dividen esa tradición cultural? En ese volumen hay varios artículos que tienen básicamente tres artículos que tienen que ver con la parte económica, o sea, con la tecnología agrícola, con la circulación de mercancías y personas, de la circulación de personas y con el intercambio, escritos por Teresa Rojas, Carmen Lorenzo y Kenneth Hurd, ¿no? Y aspectos que son propiamente culturales, que tienen que ver con los sistemas de escritura y los calendarios, con la literatura y la tradición oral, con la religión y la cosmovisión de Alfredo López Austin, con la arqueoastronomía, que lo escribe Iván Sprague, y con el arte, ¿no? Entonces, ya tienen que, en esta perspectiva, se empieza a pensar, ¿no? A Mesoamérica más bien que en un área cultural, que es un modelo estático, se empieza a pensar más bien como un sistema de interacción macrorregional, ¿no? Eso es muy importante que lo pensemos. Entonces, una visión como crítica de Mesoamérica en el presente, desde esta perspectiva procesual, tendría que ver con un sistema de interacción macrorregional. ¿Pero qué es un sistema de interacción macrorregional? Yo les pongo aquí un esquemita que tiene por lo menos algunos elementos para entender la lógica más general de ese sistema, ¿no? Es un sistema de circulación, es un sistema de circulación. ¿Y qué está circulando? Están circulando básicamente dos cosas. Están circulando personas y están circulando materiales, ¿sí? Que es lo que tenemos ahí en pantalla. Personas a este lado y materiales a este otro. Personas que, ¿qué? Personas que tienen saberes, ¿no? Personas que saben cultivar, personas que saben sobre el calendario, personas que saben sobre técnicas, personas que son especialistas prácticas en tallado de obsidiana, personas que son especialistas prácticas en tecnología de la cal, personas que son especialistas prácticas en calendario, ¿no? Y también está circulando con esas personas, están circulando materiales. ¿Qué materiales circulan? Animales, semillas, plantas, minerales como la obsidiana, como las piedras, artefactos elaborados con esas
plantas, minerales y con esos animales, ¿no? Entonces están circulando personas y cosas. ¿Y cómo circulan? Circulan fundamentalmente a través de tres procesos, ¿no? De tres procesos muy importantes que van a caracterizar, digamos, las formas de circulación. Una sería el intercambio, es decir, hay intercambio a larga distancia. ¿Se acuerdan que lo decía Kirchhoff en la lista, ¿no? Entonces hay grupos de mercaderes especializados, ¿no? Y esos grupos de intercambio se dan desde momentos muy tempranos. Por ejemplo, cuando uno lee a Flannery, Flannery estudia asentamientos nucleados tempranos en Oaxaca, ¿no? Un lugar que se llama San José Mogote, que es una ciudad muy importante, la ciudad más importante de los valles centrales de Oaxaca, antes de que Monte Albán se volviera Monte Albán, ¿no? En San José Mogote San José Mogote es una ciudad que está dividida en 4 barrios y esos barrios se dedican a cosas diferentes. Unos trabajan espejos de pirita, otros trabajan obsidiana, otros trabajan diferentes materiales de mar y concha, ¿no? Cada barrio de los 4 en los que está dividido San José Mogote tiene vocaciones tecnológicas diferentes, ¿no? Y cada barrio tiene un sistema de interacción a larga distancia con otras regiones de México. Entonces eso es muy importante, o sea, desde momentos anteriores al clásico, ¿no? En los asentamientos urbanos hay grupos especializados de gente que hace intercambio a larga distancia. Otra cosa importante en ese sistema son los asentamientos nucleados, es decir, las aldeas. Las aldeas en el preclásico y luego las ciudades del clásico van a ser muy importantes porque vivir junto, vivir cerca de otras personas potencia los procesos de diferenciación social. No es lo mismo yo competir por prestigio con una persona que vive a 2 horas de mi casa, ¿no? A competir por prestigio con una persona que está al frente y que la estoy viendo todos los días, ¿no? Esa interacción que se da en las aldeas formativas y en las ciudades multiculturales potencia esos procesos de circulación de personas, porque entonces si yo estoy compitiendo con mi vecino, con las cosas que hacemos, entonces yo me voy y yo tengo contactos a larga distancia, yo me voy a traer gente de tal región para que trabaje conchas acá y para que nos enseñe a trabajar conchas. Eso, por ejemplo, lo ha encontrado Linda en los barrios de Teotihuacán, ¿no? Linda ha encontrado cómo hay personas especializadas en los barrios que vienen de lejos y se sabe eso por los estudios de los isótopos estables de los esqueletos de las personas y se sabe que son artesanos porque tienen las huellas en los huesos del trabajo duro, ¿no? Entonces tienen huellas en los huesos y en sus huesos también se sabe que vienen de lejos, ¿no? Entonces están circulando personas y se sabe que esas personas, muchos se cree pues que ni siquiera eran libres, ¿no? Porque hay como mucho control en las unidades, en los barrios, o sea, la gente no anda por ahí caminando libremente, no pareciera que había control, que estos artesanos están siendo traídos a lo mejor con ofertas, a lo mejor a la fuerza, ¿no? Pero esa circulación de personas se está dando bajo esas características, ¿no? La guerra y el tributo son otros 2 elementos de circulación muy importantes, ¿no? La guerra mesoamericana, a diferencia, por ejemplo, de la guerra europea, de la guerra que se da, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde, por ejemplo, los romanos invaden un territorio y dominan completamente ese territorio, eso aquí en América, pues no se da, ¿no? La guerra tiene otras características. La guerra muchas veces puede tener como consecuencia imponer tributo. Entonces, después de una guerra, un reino o una unidad sociopolítica no crece en territorio, pero sí obliga a un territorio en particular a que le pague tributo. Y ese tributo pueden ser personas inclusive, ¿no? El tributo puede ser tantas personas al año para sacrificar en tales épocas, ¿no? Para sacrificar en tales ceremonias. Entonces, con esas personas se mueven y con esas personas se mueven saberes, ¿no? Incluso, por ejemplo, López Austin demuestra cómo, por ejemplo, algunos de los sacrificados entre los mexicas vivían un año completo, ¿no? Vivían un año completo como dioses, ¿no? O sea, los traían, eran tratados como, no los dejaban tocar el piso, ¿no? Eran considerados literalmente dioses, ¿no? Esas personas interactúan, esas personas, digamos, comparten saberes y prácticas con la gente de acá y en determinado momento, en determinada fiesta, agarran a la persona y la sacrifican, ¿no?
y la sacrifican completamente y después de que la matan le pegan con una vara a la piel, ¿no? Y ampollan la piel y le quitan la piel a esa persona y un sacerdote se pone esa piel, ¿no? Y Chipetotec, ¿no? A la divinidad que tiene las pieles encima puestas le llaman Chipetotec, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones, como ese tributo, esa guerra en la que se toman cautivos, esa guerra en la que se obliga el intercambio, ¿no? Entonces, tú me vas a dar tantas, como están las matrículas de tributo mexicas, tú me vas a pagar tantas ollas de miel cada tanto tiempo, me vas a mandar tantas mantas de algodón de tierra caliente cada tanto tiempo. Entonces, esos sistemas de circulación de personas y materiales a base de, o muy relacionados con los asentamientos nucleados, con el intercambio a larga distancia especializado, con la guerra que fuerza el tributo y que fuerza el intercambio, van a generar esa distribución de rasgos. Entonces empezamos a entender al correr de los años, ¿no? Después de casi más de medio siglo, por qué se comparten rasgos en una determinada región, ¿no? Y se le empieza a dar un poquito de dinámica a ese modelo estático mesoamericano. Eso era lo que les quería decir de Mesoamérica. Ahora voy a hablar del maíz, ¿no? Voy a acelerar un poquito porque me demoré mucho en esto de Mesoamérica, pero está bien que ustedes vale la pena hacerlo porque pues es la parte que de pronto más alejada de la arqueología colombiana, ¿no? Maíz y nixtamalización, entonces vamos a hablar del maíz. Entonces el maíz es muy importante porque por lo menos desde hace 8.000 años está con nosotros, ¿no? Les compartí este libro también, este libro de alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas. Es un libro muy bonito, escrito por científicos de alimentos, por gente que se dedica a la ciencia de los alimentos. Estos tres señores son científicos de alimentos y hace como un resumen interesante de tres procesos que nos van a interesar a nosotros: la nixtamalización, la domesticación, que son importantes, y los usos del maíz. Es por esas tres cosas vamos a hablar del maíz. Entonces, tenemos dos fotos aquí. Esta fotito de abajo quiero que le presten atención porque es el cocimiento de maíz en una olla de barro, maíz cocido con agua con cal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a la olla está pegada como una especie de nata blanca o de polvo blanco. Ese polvo blanco es maíz, perdón, es cal que se ha disuelto con el agua y el maíz se ha puesto a cocer con agua con cal para que se le afloje la cáscara, ¿no? Eso ayuda a pelar el maíz, ¿no? La cáscara, el pericarpio del grano de maíz que es tan duro se suelta, se libera y el maíz cambia en textura, el maíz se hace más blando, se hace más maleable. Eso es muy importante. Y básicamente eso permite que se elaboren tortillas, que es la otra foto de esta chica de la Universidad Tecnológica del Poniente en Mascanú, Yucatán, que está haciendo tortillas en un comal sobre tres piedras, puesto sobre tres piedras, como cocinan tradicionalmente, han cocinado los mayas toda la vida, pues, ¿no? Desde hace muchos años hasta el día de hoy todavía se siguen utilizando en muchos lugares las tres piedritas, ¿no? Nixtamalización. Entonces, ¿qué es la nixtamalización? ¿No? Les decía ya, en la ollita lo veíamos, que es el cocinar los granos de maíz con agua con cal, ¿no? Cuando ustedes vienen a México o compran tortillas mexicanas, el sabor del maíz es diferente. O sea, para todos nosotros que somos maiceros, ¿no? Que somos maiceros y que comemos arepas y que comemos mazamorra y que comemos de todo. Ahora anda mi mamá aquí en la casa y me acaba de hacer una mazamorra colombiana, ¿no? Entonces, el maíz del sabor colombiano es distinto, ¿sí? Ese maíz sabe distinto porque no está nixtamalizado. La cal, ¿no? La cal transforma las propiedades del maíz, incluso su sabor, ¿no? Entonces, el maíz cocinado con cal sabe distinto. Y a partir del maíz cocinado con cal se hacen muchísimas cosas en México. Se hacen muchísimas cosas como las tortillas, por ejemplo, entre otras. Yo les quise compartir estas infografías, ya ustedes después las miran con detalle, donde son muy bonitas, son de Ciencia UNAM, son muy buenas y te ayudan a entender así con detalle y con tiempos, con cantidades, cómo se nixtamaliza el maíz. O sea, ustedes con esta infografía pueden nixtamalizar maíz si quieren, pueden hacer un experimento de nixtamalización del maíz
si quieren. Entonces es una cosa que se viene haciendo en Mesoamérica y que Kirchhoff decía que es muy importante. Vi una manita por ahí levantada. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quieres que demos preguntitas? Sí, a mí ¿Sí? me parecía muy interesante mencionar una cuestión. Yo, digamos, estudié una técnica en gastronomía Ajá. y pues a nosotros en el proceso de elaboración de la arepa santandereana nos enseñaron a nixtamalizar el maíz. Entonces me parecía muy interesante también ver cómo, por ejemplo, aquí la arepa santandereana se nixtamaliza el maíz para poder quitar el pericarpio. Sí, correcto. De hecho, en los Andes noroccidentales hay un tipo de nixtamalización que es la que se hace con cenizas, por ejemplo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de las similitudes y las diferencias de la nixtamalización con cal y con cenizas, pero sí es muy importante eso que señalas, ¿no? O sea, en los Andes noroccidentales existe una práctica tradicional que tiene que ver con la transformación del maíz con cenizas. Qué bueno que ese comentario, Miguel, muy, muy atinado. Sigamos hablando un poquito, hablemos de la domesticación, ¿no? La domesticación es otra cosa importante, ¿no? Hay sobre esto algunas diferencias. Tradicionalmente se había dicho que el maíz proviene del teocincle, ¿no? Que es una forma, uno de estos cereales silvestres que fue domesticado. Ahí tienen una foto muy bonita de un teocincle, está precioso ese teocincle. Como ustedes pueden ver, no hay mazorca propiamente, los granitos están, digamos, como que pegados unos a otros, aunque la planta del teocincle se parece muchísimo a la del maíz, que tiene sus pelitos, pues las hojas del teocincle se parecen muchísimo a las del maíz, y entonces se pensaba que el teocincle era el antecesor del maíz y que a través de la domesticación del teocincle y la transformación del teocincle se había generado el maíz. Hoy en día, por ejemplo, hay quienes discuten esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, dice, sin embargo, hay quienes piensan que el maíz no proviene del teocincle, sino que es el resultado de la domesticación de un maíz silvestre con base en el descubrimiento de elotes en Tehuacán, Puebla, con una antigüedad de 7.000 años, ¿no? Entonces, la historia del maíz, con esto les quiero decir que la historia del maíz no se ha terminado de escribir, ¿no? De hecho, pues, ustedes como arqueólogos saben que la historia nunca se termina de escribir y que la historia está constantemente reescribiéndose, ¿no? Y esto de la domesticación es un asunto que todavía hoy en día se discute de manera muy importante. El caso es que hace 7.000 o 8.000 años, bien sea del teocincle o de una especie de maíz silvestre, los seres humanos empezaron a seleccionar esas plantas y se generó finalmente el maíz contemporáneo que tenemos hoy en día, ¿no? Es un proceso entonces que por lo menos estamos hablando de unos 8.000 años, 7.000 años antes del presente, ¿no? Otra parte importante del maíz tiene que ver con el consumo, es decir, con cuánto maíz se come. En México es impresionante esto. O sea, este dato yo se lo saqué del libro que les compartí. Dice, el promedio diario individual de tortillas es alrededor de 350 gramos. O sea, eso es como un cuarto de kilo, ¿no? Más de un cuarto de kilo. Eso es muchísimo, ¿no? O sea, si uno pone sobre la mesa 350 gramos de tortilla y dice, eso es lo que me como en un día, wow, es una cantidad de tortilla impresionante. O sea, México es un maíz muy, muy consumidor de maíz y específicamente de tortillas, ¿no? Es como la forma como más se consume tortillas. Al año, por ejemplo, aquí se dice, mire, dice de 18 a 21 millones de toneladas anuales, ¿no? México está consumiendo de 18 a 21 millones de toneladas anuales. Les compartí igual un par de infografías. Estas infografías son muy buenas. Estas también es de Ciencia UNAM, donde hay como una pequeña comparación entre el teocintle y el maíz y una explicación de esta posible ruta de domesticación del teocintle hasta el maíz contemporáneo, ¿no? Aquí hay están indicadas regiones, están indicados temporalidades, 8.000 años, para que tengan ustedes un resumencito de esto, además porque estas infografías me parecen preciosas y creo que pueden ser muy, muy útiles y se las quería compartir. Esta otra infografía tiene que ver con el consumo del maíz. Estas son infografías de CONACYT, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver cuántas toneladas de maíz se consumen al año en el ciclo 2021-2022. Estos son datos más recientes que los del libro que les compartí. Aquí, por ejemplo, miren, en 2021-2022 dice que
para el consumo humano se consumieron 21.614 millones de toneladas de maíz, o sea, 21 toneladas de maíz, perdón, 21.614, me confundí aquí un poquito, son 21.64 millones de toneladas, ¿no? 21, en México se utiliza el punto para marcar los decimales y la coma para las unidades de mil. Entonces son 21.614 millones de toneladas de maíz de consumo humano, y en este ciclo, y están especificando cuánto maíz es para nixtamal, cuánto maíz es para harina, cuánto maíz es para autoconsumo del maíz blanco, y del maíz amarillo, cuánto maíz es para las industrias, para el almidón y para el autoconsumo, ¿no? Entonces, las variedades de maíz más consumidos y las cantidades de maíz que son altísimas. Y esta otra infografía, que es muy bonita, tiene que ver con todas las ventajas nutricionales que da el maíz transformado o cocido con cal, ¿no? Entonces es alto en unas sustancias como los ácidos ferúlicos, los ácidos grasos y oleicos, la fibra dietética, el hierro ionizable, el calcio, las proteínas y los aminoácidos esenciales. Eso, por ejemplo, lo pueden encontrar también ustedes en la lectura que les compartí del texto de estos señores que son ingenieros de alimento, y está resumido en esta bonita infografía que les compartía, ¿no? Para que vean el aspecto nutricional, que es otro aspecto muy importante, y de consumo del maíz. Otro aspecto muy importante es este, que tiene que ver con las variedades de maíz, ¿no? O sea, hay numerosas variedades de maíz, se habla hasta más de 60 variedades de maíz, maíces de climas húmedos, cálidos, secos, fríos. Hay maíces adaptados a toda la geografía mexicana, que es muy diversa, igual que la geografía colombiana. Tenemos muchas zonas de vida y pisos térmicos diferentes y ecologías diferentes en esas. Tenemos también aquí imágenes del teocintle y de la posible, pues, como hipótesis de la domesticación del teocintle hasta el maíz, ¿no? Con todas estas variedades de maíz. Les compartía esta imagen también, que está muy bonita, ¿no? Es un amasijo, como un manojo de mazorcas de maíz que se recuperaron en una excavación de un sitio que se llama La Organela en Xochipala, Guerrero, ¿no? De la arqueóloga Rosa María Reina, que recuperó estas mazorcas carbonizadas, y seguramente estaban en un techo como esta foto de acá. Ustedes ven aquí el techo de una casa con mazorcas de maíz. Les quitan, pues, como el capacho o las hojas, las ponen hacia arriba, anudan las hojas y las cuelgan del techo, ¿no? Así se almacena el maíz en muchas casas campesinas en el México contemporáneo. Y lo que estamos viendo aquí es un amasijo de esos que se quemó, el techo se quemó, el techo se derrumbó, eso se fue enterrado, ingresó al contexto arqueológico y se recuperó, pues, este amasijo, esta forma, este testimonio arqueológico de mazorcas carbonizadas, que son una forma de almacenamiento del maíz en las casas contemporáneas en el México, pues, ¿no? Entonces, esto para hablar también de la importancia del maíz en las casas y de la gran variedad de maíces que hay a lo largo y ancho del territorio mexicano. Ese sería otro elemento de la importancia del maíz. El Día Nacional del Maíz y todas las cosas que se comen con maíz, que son muchísimas, ¿no? Tenemos entonces los tlacoyos, por ejemplo. Tenemos, además de las tortillas, que es como el plato más importante, ¿no? O sea, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estas otras infografías de la ciencia UNAM, de Universum, que son tan bonitas. Entonces, ¿se transforma en qué? En tortillas, se transforma en elotes que se comen hervidos o asados, como en Colombia. Tlacoyos, que es otro plato muy importante, que es una tortilla más gruesa que se rellena, ¿no? Los sopes,
que son tortillas también gruesas que se les pone cosas encima, las gorditas, que son también una forma de tortilla rellena, los tamales de maíz, que pueden ser envueltos en hoja de maíz o en hoja de plátano, los panquecitos o panes de maíz, los atoles o bebidas, los pozoles, que son el maíz cocido en caldo con carne, ¿no? Y aquí tenemos todavía más variedad, ¿no? Para que ustedes vean simplemente los nombres, ¿no? Infladitas, tetelas, tlacoyos, paneques, machetes, quesadillas, empanadas, albutes, gorditas, bocoles, panuchos, chochoyotes, tlayudas, huaraches, memelas, sopes, atoles, tortillas, tamales de muchos tipos, en fin, una variedad de platos gigante que se hace con la masa del maíz cocido. Aquí, por ejemplo, pudiéramos haber colocado otra infografía solo de las variedades de tamales que hay y otra infografía solo de las variedades de bebidas. Es decir, la cantidad de platos que se hacen con el maíz son grandísimos. Quiero que ustedes también piensen arqueológicamente y que esa variedad se debe justamente a esa historia, ¿no? A 8.000 años de historia, la gente haciendo cosas con el maíz. En 8.000 años de historia se inventan muchas variedades de tamales, muchas variedades de bebidas y toda esta variedad de formas de consumo del maíz. Esto es 8.000 años de interacción con la masa del maíz nixtamalizada convertida en comida, ¿no? Y como pueden ver entonces, pues hoy en día se come muchísimo maíz y por eso es que se consume tanto maíz en el México contemporáneo y es tan importante para la alimentación, ¿no? Y un último asunto que no quería dejar pasar de la importancia del maíz tiene que ver con el sistema mismo de cultivo. O sea, el sistema donde se cultiva el maíz es una maravilla de la agroecología mundial, ¿no? Porque voy a empezar de abajo para arriba. En los lugares donde se cultiva el maíz, se cultiva junto con la calabaza, que son estas hojas que ustedes ven en la parte de abajo, ¿no? Calabazas que están en la parte de abajo. Esto que trepa por las plantas del maíz y que tiene forma de corazón es frijol y está la propia planta del maíz. Entonces, siempre está esa asociación entre calabaza, frijol y maíz, ¿no? La famosa triada mesoamericana. Eso es muy importante y eso seguramente se distribuyó con ese movimiento de personas de que hablábamos ahorita en esa Mesoamérica. O sea, se movieron personas que aprendieron que cultivar maíz es mucho mejor si se cultiva junto con el frijol y junto con la calabaza, ¿no? El frijol ayuda a fijar el nitrógeno del suelo, ¿no? En las raíces del frijol hay bacterias que fijan el nitrógeno del aire. Una de las cosas más difíciles para cualquier planta es tomar nitrógeno e incluirlo en sus tejidos, ¿no? Por eso las plantas tienen pocas proteínas, porque para hacer nitrógeno hay que incluir, para hacer proteínas hay que incluir una molécula de nitrógeno en los carbohidratos, ¿no? Esa es la magia química de hacer proteínas y por eso a las plantas les cuesta mucho. Algunas plantas lo hacen, pocas, como el frijol, que justamente es capaz de tomar nitrógeno del aire gracias a las bacterias que tienen las raíces y lo mete dentro de la planta y con eso puede construir proteínas y por eso los frijoles tienen algo de proteína, porque pueden, digamos, tomar nitrógeno. Entonces, fijadores de nitrógeno como los frijoles. La calabaza en el piso cubre, tapa la luz y evita que crezcan hierbas, compite con las hierbas a nivel de piso y hace que la milpa se mantenga más limpia, ¿no? Entonces, toda esta asociación entre calabazas, frijol y maíz les digo, es una maravilla de la agroecología, ¿no? Y aquí en este póster del Ministerio de Agricultura dice que por lo menos llevamos 2.400 años con esas asociaciones, ¿no? O sea, construyendo milpas, es decir, construyendo chagras o construyendo sitios de cultivo donde se está combinando el maíz con la calabaza y con el frijol, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una milpa en una comunidad rural de Oaxaca que se llama Santa María La Chicío en Oaxaca y donde pueden ver ustedes la relación entre las casitas, ¿no? 3 casitas alrededor de un patio que es la unidad doméstica mesoamericana, rodeadas por su cultivo de maíz, rodeadas por su milpa. Y la foto de arriba tenemos una imagen
del sistema de roza, tumba y quema, que es un sistema muy importante, que es el que se utiliza para la preparación de la milpa en muchas regiones mexicanas, ¿no? Entonces se tumban los árboles o ciertas especies vegetales, ¿no? No se tumba todo, tampoco es esa idea de que se corta todo, y se quema, ¿no? Y las cenizas, ustedes pueden ver el piso completamente enriquecido, ¿no? De ceniza. Esto, por ejemplo, es en una zona, y por eso puse la foto, porque es en la reserva de la biosfera en Calakmul, Campeche, ¿no? Esto es en una zona de reserva forestal y las comunidades que viven alrededor de la reserva hacen esto, ¿no? Tumban, tumban y queman para hacer sus milpas en contacto con los bosques. Y esto es muy importante porque luego de un tiempo esta milpa se abandona, ¿no? Esta milpa se abandona, luego de unos ciclos de uso se abandona y se vuelve otra vez a convertir en bosque, ¿no? Se vuelve a convertir en bosque. Entonces, esto es muy importante porque viene una cosa que yo les quería decir a ustedes, que es, dicen unos colegas que se dedican a estudiar esto, ¿no? Que uno de los mitos más extendidos en la historia reciente de América es la creencia de que existen bosques prístinos. Y entre ellos, por ejemplo, está un botánico que ha estudiado mucho esto, que se llama Felipe Trabanino, el doctor Felipe Trabanino, la doctora Anabel Ford y el doctor Carlos Varela, por ejemplo, que ha estudiado los animales que se cazan en el bosque. Ellos dicen que la idea de los bosques prístinos es un mito, o sea, todos los bosques en la zona maya son bosques antropizados, o sea, son bosques que han pasado por este proceso de tumba, roza y quema, abandono y repoblamiento. O sea, las especies del bosque están completamente marcadas por la intervención humana, han sido seleccionadas y enriquecidas a través de 8.000 años de historia, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? O sea, la idea de que la naturaleza es pura, prístina y está allá y que no la debemos de tocar, no existe. La historia arqueológica está mostrando que incluso en las zonas en las principales reservas de la biosfera, en las principales reservas naturales mexicanas, esta vegetación es producto de la interacción con las comunidades humanas, ¿no? O sea, los bosques de la actualidad, los bosques de reserva de la actualidad cuentan la historia de interacción con las comunidades humanas y en esa historia de interacción la milpa y el maíz llevan 8.000 años construyendo estos ecosistemas, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes lo mantengan en la cabeza. Aquí es un par de infografías de las milpas, que ya les hablé un poquito de eso. Y finalmente, para hablar de la importancia del maíz, el último aspecto del que les voy a hablar es el aspecto simbólico, ¿no? Y les recomiendo estas dos revistas, que son Rituales del Maíz y Mitos del Maíz, de una revista muy bonita que se llama Artes de México, que son una probadita, además porque son revistas muy bien editadas, con artículos de muchísima calidad, pero muy bonitas, ¿no? Entonces con fotografías excelentes, con colores, ¿no? Son una belleza. Aquí, por ejemplo, en estas revistas pueden ver, y en esta revista de Arqueología Mexicana, ¿no? Nos damos, en estas tres materiales de divulgación, nos damos una idea de la importancia del maíz en los ritos y de la importancia del maíz en los mitos, ¿no? Por ejemplo, en los ritos, ¿qué podemos decir, no? Las tortillas otomíes que se utilizan en los rituales para la fiesta de la Virgen en Querétaro, ¿no? Hay unas tortillas especiales, pintadas, hermosas, que se hacen para la fiesta de la Virgen en Querétaro. Entre los rarámuri de Chihuahua, por ejemplo, las tesguinadas, que son el encuentro social más importante de los rarámuris, se dan alrededor de bebida de maíz, ¿no? De una bebida del maíz fermentada muy parecida a la chicha, que se llama el tesguino o tejuino, que se da, por ejemplo, en el occidente de México y en el norte de México. Norte y occidente de México se toma tesguino o tejuino. En la Huasteca, por ejemplo, se compara a Jesucristo y a la Virgen con la mazorca de maíz, ¿no? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, entre los mayas hay una cosa parecida que tiene que ver con el dios joven del maíz, ¿no? El dios joven del maíz que está asociado a ciertas fiestas del ciclo agrícola, donde este dios del maíz emerge
de entre los muertos, sale del inframundo, ¿no? Como brotan las plantas de maíz y como lo hace Jesucristo cuando regresa de entre los muertos en Semana Santa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El Popol Vuh, ¿no? En el que se compara la carne de los dioses con el maíz. La carne de los dioses está hecha de maíz entre los mayas quiché. Y, por ejemplo, un artículo de Johannes Neurath muy bonito sobre la boda mítica de 5 diosas del maíz entre los huicholes de Jalisco, y esas 5 diosas se casan con el primer cultivador, ¿no? Con el primer cultivador. Entonces, como pueden ustedes ver, el maíz está completamente vinculado a los ritos, a lo que se come, a la comida especial, a los tamales especiales, a las tortillas especiales, a las bebidas especiales que se hacen para las fiestas. Y también es un elemento simbólico muy potente que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con el ciclo agrícola, que tiene que ver con los dioses del maíz, ¿no? Justamente les comparto este par de diapositivas y ya con eso termino la parte de la importancia del maíz, que tiene que ver con una máscara estucada que se encontró recientemente en Palenque, en las excavaciones que se hicieron en 2021. La encontraron unos colegas que trabajan ahí en la ciudad, Arnoldo González y Carlos Varela. Encontraron esta máscara, ya está en el Museo de Sitio de Palenque, en el nuevo Museo de Sitio de Palenque que se hizo, que se reconstruyó a raíz del Tren Maya, de la construcción del Tren Maya. Y se encontró pues esta máscara de estuco, ¿no? Son unas cabezas hechas con masa de cal, con cal y otros materiales, y es la cara de lo que en el mundo maya se conoce como el joven dios del maíz, ¿no? Y se conoce como el joven dios del maíz porque tiene este penacho como parecido o con una forma similar. Aquí vemos otra máscara de estuco también recuperada en Palenque. Esta se encontró debajo del sarcófago de Pacal, ¿no? Que es uno de los gobernantes más importantes de Palenque, que gobernó casi durante 80 años en el siglo VII de nuestra era. Debajo de su tumba se colocó esta cabeza de estuco del propio Pacal, del rostro de Pacal, vestido con un tocado que representa al joven dios del maíz. O sea, este penacho de acá son las hojas del maíz, son la mazorca de maíz, y él está ataviado, está vestido como el dios joven del maíz. Entonces, los gobernantes de Palenque más importantes y las ofrendas que se colocan en los edificios. Esto estaba en el Palacio de Palenque, un palacio que fue justamente muy reconstruido y muy ampliado por este Pacal, ¿no? Se están asimilando como el dios joven del maíz, ese dios que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver con las ceremonias que se hacen en determinado momento del ciclo agrícola, cuando se siembra el maíz y ese maíz brota o revienta del suelo y crece hacia el cielo, ¿no? O sea, está comunicando desde el inframundo hasta la parte superior del cosmos, ¿no? Entonces, el maíz como cosmograma, el maíz como indicador de la divinidad, las figuras más importantes de la política palencana vestidas como el maíz, ¿no? Entonces, esa importancia del maíz en el sentido mítico también, ¿no? Y finalmente ya termino con esto, la parte, los dos primeros puntos de la exposición, que era Mesoamérica y el maíz, y es un poquito una muestra del panteón mexica del maíz, ¿no? Los dioses que tienen que ver con el maíz entre los mexicas del centro de México, que son Centeotl, por ejemplo, que es una divinidad que al enterrarse a Centeotl se le entierra, se le hunde en la tierra, y de ese enterramiento de Centeotl nace el maíz, el algodón, la chía, el camote, el bausontle, que son cultivos muy importantes en la dieta diaria de las personas hoy en día, ¿no? Aquí en la casa consumimos agua con chía, comemos maíz, se comen camotes también, ¿no? El cuerpo de esta divinidad, entonces enterrado, da origen a
cultivos importantes. Tenemos dos diosas, la diosa Ilamatecutli y la diosa Xilonen. Una está representando al maíz maduro, o sea, el maíz ya que se secó. Esta está asociada también al pulque, y la diosa Xilonen, que está asociada al jilote. Xilonen se parece a jilote o elote, que es el maíz tierno, como se le dicen aquí a las mazorcas del maíz, al chocolo o al choclo, le diríamos nosotros. Esta sería como la diosa del choclo, Xilonen, y la Matecutli sería la diosa del maíz maduro o seco. Y tenemos la diosa Tonantzin, que es muy importante, es importantísima la diosa Tonantzin, porque es la diosa asociada con la madre tierra y con el mantenimiento y el cultivo del maíz. Recuerden, la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, ¿no? Tonantzin en la colonia se convierte, gracias al trabajo misionero, Tonantzin se convierte en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tonantzin se camufla, se sincretiza con la Virgen europea, con la figura europea de la Virgen, que es la Virgen de Guadalupe, y se convierte en ella, en la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe la gente aquí le dice Tonantzin, y le rezan todavía pues en las lenguas originales, en náhuatl, y está asociada justamente con el cultivo del maíz y con el mantenimiento del maíz, ¿no? Es la madre tierra, la Virgen de Guadalupe, Tonantzin es la madre tierra, que tiene que ver, ahorita el 12 de diciembre se celebra la fiesta de ella, que es el fin de la cosecha, ¿no? Cuando se cierra la cosecha, al final del otoño se cierra la cosecha y se recogen las mazorcas secas de maíz en las milpas, ¿no? El 12 de diciembre, aquí yo vivo en un pueblo que se llama Cuautitlán Izcalli, y soy vecino del pueblo de Cuautitlán, que es de donde era el pastorcito que se encontró al que se le apareció la Virgen, ¿no? Juan Diego es de aquí, de vecino. La iglesia de Juan Diego está cerca de mi casa, y es un centro de peregrinación de Tonantzin ahorita el 12 de diciembre. Voy a empezar ya con la parte final de la exposición. Voy a hacerla muy rápido para que tengamos tiempo de platicar un poquito, ¿no? Entonces voy a hablarles del maíz en Teotihuacán y en Santa Cruz Atizapán, que son dos ciudades del clásico mesoamericano. Teotihuacán es la gran ciudad estucada. Ustedes pueden ver aquí en esta fotito, hay una foto del estuco que recubría las pirámides, por eso les coloqué la foto del estuco rojo, que se ve la pintura roja en uno de estos edificios. Esta foto la tomé yo, y esta es una reconstrucción de arqueología mexicana de la pirámide de la Luna. Esta foto está tomada justo aquí al lado de la pirámide de la Luna, en un lugar que se llama Quetzalpapalotl, que es una casa de élite que estaba ahí al ladito de esta pirámide, ¿no? Entonces, la gran ciudad mesoamericana, una ciudad de más de 20,000 habitantes, con construcciones en piedra y muros estucados, que por el siglo VI, por ahí por el año 500, era la gran ciudad de la que todo el mundo hablaba en Mesoamérica, y que entre el 550 y el 580 entra en crisis y cae, ¿no? Esa civilización entra en crisis y cae. Y esta otra de aquí, que es la ciudad de Santa Cruz Atizapán, que era un asentamiento, digamos una aldea grande, una gran aldea construida en medio de un lago en el Valle de Toluca. O sea, cuando Teotihuacán era la gran ciudad mesoamericana, Santa Cruz Atizapán era un asentamiento lacustre en el Valle de Toluca. Fueron contemporáneas. O sea, toda la gente de aquí seguramente hablaba de lo moderno de Teotihuacán, y seguramente tenían contactos e interacciones con ellas, porque, por ejemplo, hay cerámica aquí que es cerámica hecha al estilo teotihuacano, ¿no? Hay piezas traídas directamente de Teotihuacán, y también hay piezas hechas a la forma y el estilo mesoamericano de teotihuacano. Es una cerámica que se llama el anaranjado delgado, ¿no? Y las casitas eran construidas en islotes artificiales dentro de un lago, como se puede ver pues aquí, ¿no? Aquí las construcciones eran de bareque con techos de fibra vegetal, ¿no? Mientras que en Teotihuacán las construcciones eran hechas todas con piedra, tierra y muros de cal, ¿no? Aquí habían muros de cal, en Santa Cruz Atizapán no habían muros de cal, aunque eran ciudades contemporáneas que estaban interactuando y en relación, ¿no? En esos dos lugares estudiamos cerámica utilizando pruebas químicas, que son las que aprendió a hacer Javier cuando vino acá.
pruebas químicas para identificar sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Sustancias orgánicas como los carbonatos, que tienen que ver con la cal, carbonato de calcio, fosfatos, que tienen que ver con la descomposición de materia orgánica, el pH, que está alterado por sustancias como la cal y como las cenizas, ácidos grasos, que tienen que ver con la grasa de los alimentos, carbohidratos, que tienen que ver con los azúcares y con los almidones, y residuos de proteína, que tienen que ver con los alimentos de origen animal. Entonces, estas son pruebas que se las inventaron en el Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el doctor Luis Alberto Barba y Agustín Ortiz, y llevan ya como más de 30, 40 años trabajando este tipo de análisis. Son 6 pruebas que se le aplica a la cerámica, ¿no? Esas pruebas tienen muchas ventajas, son pruebas económicas, rápidas, son pruebas que pueden aplicarse sobre pequeñas cantidades de muestra. Como se pueden aplicar sobre pequeñas cantidades de muestra, son económicas y rápidas, se puede, digamos, analizar conjuntos de materiales muy grandes. Uno puede analizar grandes conjuntos de muestras cerámicas o superficies de suelo o de casas o de lugares arqueológicos extensas. Entonces uno puede procesar muchas muestras, gran número de muestras. Y con esos análisis uno puede entender el uso diferencial de los espacios, el uso diferencial de las formas cerámicas. Uno puede seleccionar entre todas esas muestras las piezas que están más enriquecidas y aplicarles otro tipo de análisis, ¿no? Más especializados, o sea, identificar y seleccionar muestras. Otra ventaja que tienen este tipo de análisis es que son residuos químicos primarios, como se meten en los poros de la cerámica y como se meten en los poros del suelo, duran mucho tiempo, ¿no? Aquí les puse esta foto de este mamut que se excavó en Milpa Alta. Es un mamut que tiene más de 7.000 años de antigüedad y que los residuos químicos que se generaron por la descomposición del animal están todavía en el suelo y pudieron recuperarse de las muestras de suelo. O sea, pueden durar milenios, pueden conservarse por milenios esos residuos químicos dentro del suelo o dentro de los recipientes cerámicos. Y finalmente, los resultados de estas pruebas se pueden analizar utilizando herramientas estadísticas básicas, ¿no? También tienen desventajas. Las ventajas son que son pruebas destructivas, o sea, hay que moler el pedacito de cerámica que se va a analizar, aunque es pequeño, hay que molerlo. Y otra desventaja que tienen es que son semi-cuantitativas, es decir, te da si la sustancia está presente y si hay buena cantidad, pero no te dice el número de microgramos, es decir, no es una prueba completamente cuantitativa. Y es una prueba de resolución media porque sabemos si hay carbohidratos, pero no sabemos si el carbohidrato es un azúcar o si el carbohidrato es un almidón o si el carbohidrato es de maíz o el carbohidrato es de otra fuente, ¿no? Entonces, la resolución media significa eso, o sea, que no estamos seguros del tipo de fuente, aunque sabemos que es un carbohidrato, no sabemos qué carbohidrato en particular es. Lo semicuantitativo, no sabemos si hay mucho o poco, pero no sabemos la cantidad absoluta y que son destructivas. Esas son 3 limitaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Les decía entonces que sirven, por ejemplo, las pruebas de pH sirve para identificar si hay cenizas o fuego, o sea, si una superficie o un recipiente pudo estar en contacto con esta sustancia. Los fosfatos sirven para identificar basureros, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el gráfico de una casita maya con un basurero de cerámica atrás y cómo la zona donde hay cerámica coincide con la zona donde hay fosfatos, o sea, donde se tiraba junto con la cerámica sustancias orgánicas que se descompusieron. La cal sirve para la prueba de carbonatos sirve para identificar si hay residuos de cal, porque la cal, como se usa aquí, es carbonato de calcio, entonces la prueba de carbonatos sirve para identificar presencia de cal. Los ácidos grasos sirven para identificar grasas de origen animal y grasas de origen vegetal. El cacao, por ejemplo, es una sustancia grasosa, el chocolate es grasosito, ¿no? Y, por ejemplo, se puede identificar si hay restos de grasas en las vasijas y si esa grasa, digamos, después con otros análisis se pudiera saber si es cacao propiamente. También los carbohidratos sirven para identificar los almidones de los tubérculos y de los cereales, y los residuos de proteínas sirven para ver restos de alimentos de origen animal o incluso también
puede identificarse restos de sangre. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Aquí hay 2 publicaciones que les pueden servir a ustedes como referencia, de estudios pues que se han hecho con estas sustancias químicas. Uno que se llama Los residuos químicos como indicadores arqueológicos en la producción, preparación y consumo y almacenamiento de alimentos en Mesoamérica, de Luis Barba, y otro artículo de Jonathan Kaplan y Federico Paredes, donde se aplicamos pues el estudio de estos residuos químicos para identificar en cerámica maya carbohidratos y ácidos grasos, y luego se seleccionaron de un conjunto muy grande de muestras, se seleccionaron gracias a su enriquecimiento de carbohidratos y de ácidos grasos, se seleccionaron algunas muestras para hacer cromatografía de gases y salió positivo para cacao en muchas de ellas, ¿no? Muy bonito la investigación porque, por ejemplo, se encontró que existían restos de cacao no solo en vasos, sino también en platos, ¿no? Lo que significa que posiblemente estaban consumiendo el cacao no solamente como bebida, sino también como una especie de salsa, ¿no? Como lo que se hace hoy en día con el mole. Estas pruebas se aplicaron en cerámica de Tlajinga. Tlajinga es un barrio de Teotihuacán, esto lo hizo Daniela Hernández, un barrio que está en el sur de la ciudad, en el sur de Teotihuacán. Es un barrio que está sobre la calzada de los Muertos, pero está en la parte ya periférica de la ciudad, ¿no? Aquí está el núcleo urbano, donde se ven como las pirámides estas grandotas, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, se ve la ciudadela, y hacia la parte periférica sur está el barrio de Tlajinga, a ambos lados de la calzada de los Muertos, con el doctor Luis Carvalho, David Carvalho. Daniela hizo excavaciones en esta zona y analizó la cerámica de estos conjuntos teotihuacanos, de este conjunto de acá y de este otro conjunto de acá. En Tlajinga la gente se dedicaba fundamentalmente, las unidades domésticas se dedicaban a producir artefactos de obsidiana, ¿no? Aquí se ven, por ejemplo, estas puntas que se encontraron en las excavaciones. Eran gente que se dedicaba, especialistas, artesanos especialistas en el tallado de la obsidiana, y producían estas puntas de proyectil, y producían también navajillas. Aquí están los núcleos, estos son núcleos gastados para la extracción de navajillas de obsidiana de ahí de Teotihuacán, de este barrio de Tlajinga. Había pintura mural, esto es un resto de pintura mural. Habían estos recipientes estucados, que son recipientes muy bonitos que se bañan con cal para fines rituales, y también se producían estas máscaras en piedra que son muy características de Teotihuacán. Aquí se encontró. Entonces eran casas que, aunque estaban en la periferia, tenían actividades económicas muy importantes, tenían pintura mural y tenían algunos de estos marcadores como de actividades de importancia económica, como son estas piezas estucadas, estas piezas cerámicas estucadas y estas máscaras, ¿no? Aquí fueron donde se realizaron las excavaciones, las 3 excavaciones que realizó Daniela, y finalmente esta es la cerámica teotihuacana que se analizó. Ollas, cajetes, ollas de un tipo, ollas de otro tipo, estas formas que se llaman ánforas. Este es el famoso brasero con 3 pies estucado que les mostraba en la anterior. Esta cerámica aquí es cerámica que viene de afuera, que es el anaranjado delgado, que es una cerámica pues muy de moda en esa época. Era como la cerámica nice que circulaba entre diferentes ciudades. De esta también se encontró en Santa Cruz Atizapán, y esta cerámica que se llama la cerámica blanca granular, que también es otra de estas cerámica importada pues acá, ¿no? Esta es una representación como de la forma de vida de ese conjunto habitacional. Entonces también habían construcciones en piedra estucadas, pero también habían construcciones en bareque, donde se producía cerámica localmente, y también pues se producían alimentos. Aquí se ve, por ejemplo, una ánfora para almacenar alimentos, y estas mujeres que están, digamos, moliendo en el metate artefactos. De las pruebas que realiza el laboratorio, me voy a centrar en 3, ¿no? Para que nos queden por lo menos 15 minutos para preguntas y respuestas.
voy a centrarme solamente en tres, que es la prueba de carbohidratos, la prueba de carbonatos y la prueba de pH, para decirles cómo salieron los resultados de esas pruebas en esta cerámica teotihuacana. ¿Qué podemos ver? ¿No? Se aplicó la prueba de carbohidratos sobre la cerámica teotihuacana y vemos que se encontraron carbohidratos, ¿no? La prueba de carbohidratos va de 0 a 4 y se encontraron valores promedio de 1, ¿no? Y se encontraron algunos recipientes un poco más enriquecidos que fueron las ánforas y los cajetes, ¿no? Los bowls son los cajetes y las ánforas. Tiene sentido, ¿no? Pareciera entonces que en Teotihuacán los carbohidratos estaban asociados con bebidas, ¿no? Entonces, si se consumió maíz, si había maíz aquí presente, el maíz parece estar más relacionado con formas de consumo en bebida, ¿no? ¿Cómo es una forma de consumir maíz en bebida? Por ejemplo, una colada de maíz, ¿no? Aquí en México se le llama atole, ¿no? Entonces, una bebida hecha con masa de maíz, atole, podría ser la forma del consumo de los teotihuacanos. Es decir, los carbohidratos están indicando que es posible o es coherente que se consumieran algunos alimentos relacionados con el maíz y habría más probabilidad de que fueran alimentos de forma líquida, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en la cerámica teotihuacana? Los carbonatos, que son los resultados pues del uso de la cal, están muy poco presentes, ¿no? O sea, los carbonatos tienen una escala de 0 a 6 y el valor promedio que se encontró está por debajo del 1. Si ustedes ven aquí, ¿no? La mayor parte de estos son 0.3, 0.62, 0.64, 0.33. Es decir, hay poquísimos carbonatos, ¿no? Muy poquísimos carbonatos. Y en los comales, que es donde deberían estar los carbonatos, si se están haciendo tortillas, no hay carbonatos. Entonces, hay muy pocos comales. Eso también es otra cosa importante que decir. Hay muy pocos comales que son en los que se hacen hoy en día las tortillas y esos pocos comales no tienen carbonatos. Otra cosa importante, donde se cocinan las cosas, ¿no? Que deberían tener carbonatos, si se están cocinando el maíz con cal, las ollas, que son donde las recipientes que van al fuego, deberían tener carbonatos y tienen muy pocos carbonatos, tienen 0.8 de carbonatos, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención que justamente las formas, ¿no? Que estarían asociadas a la cocción del maíz con cal y a la cocción de las tortillas son muy escasas y no tienen carbonatos. Entonces, esto habla totalmente en contra de la nixtamalización con cal en la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Entonces, no hay evidencia material arqueológica que indique la presencia de carbonatos. Hay más presencia de carbonatos en los ánforas y los cajetes. Y eso es interesante porque las ánforas y los cajetes están relacionados, por ejemplo, con almacenamiento de agua y tomar agua. Y eso tiene sentido que hayan un poquito de carbonatos porque el agua aquí tiene carbonatos, ¿no? El agua que nos llega por la llave tiene carbonato de calcio. O sea, alrededor de la llave se forma como un polvito blanco, que es el carbonato que viene disuelto en el agua y que se empieza a pegar. Entonces, estos pocos carbonatos parece que están más relacionados con el agua que se consume que con cualquier tratamiento del maíz, ¿no? Entonces, esto es interesante. No hay evidencias de carbonatos en la cerámica. Y lo último que decimos de Teotihuacán es que el pH en las ollas y el pH en los comales no se destaca sobre el pH de las demás piezas. ¿Por qué el pH es importante? Porque los carbonatos tienen un pH alcalino, ¿no? La cal tiene un pH alcalino, entonces si en los comales y en las ollas estuviera cocinando cosas con cal, el pH de las ollas y de los comales debería estar mucho más alto que el resto de los recipientes del mismo grupo cerámico, ¿no? El grupo bruñido debería, si los ollas y los comales cocinaran con cal, estas ollas deberían estar aquí arriba y los comales deberían estar aquí arriba. Entonces, en el pH ni en los principales grupos cerámicos, bruñido y pulido, hay evidencias de que las formas relacionadas con ir al fuego, con cocinar, estén con pHs más alcalinos. Por lo tanto, es muy posible que no se hayan utilizado sustancias alcalinas para transformar ni
el maíz ni se cocieran tortillas, pues. O sea, no se cocinaba maíz con cal en las ollas y no se cocinaban tortillas en los comales. O sea, el pH no respalda la evidencia de la transformación del maíz con cal en Teotihuacán. Entonces es muy interesante porque el análisis de los residuos químicos en la principal ciudad del clásico mesoamericano no habla a favor de la nixtamalización con cal en esa ciudad, y tampoco en la cocción de tortillas en los comales, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué pasa en Santa Cruz Atizapán? Como les decía, Santa Cruz Atizapán es una ciudad lacustre que está en el Valle de Toluca. Aquí tenemos una imagen del Valle de Toluca en la actualidad. Esta montaña que está alta aquí, que dice 4.000 metros, es el volcán Nevado de Toluca. Santa Cruz Atizapán estaba en uno de estos lagos que está al sur, en 3 de los principales lagos del Valle de Toluca. En el lago sur estaba, aquí tenemos un detalle de los montículos, era una ciudad hecha por montículos. Todos estos montículos tenían habitaciones, entonces era una ciudad dentro de un lago, ¿no? Parecido a lo que es Xochimilco hoy en día, como este sistema de Chinampas, ¿no? Pero era una ciudad que estaba construida, como les decía, sin tecnología de cal. La gente, las casitas que ven aquí están hechas en bareque, los pisos eran de tierra, las paredes eran esas de barro con ramas de madera, así es el bareque, y los techos estaban hechos de esta fibra vegetal. No tenían tecnología de cal. Miren qué interesante esto, ¿no? Mientras Teotihuacán tenía tecnología de cal, que entre otras cosas les costaba muchísimo a Teotihuacán mantener la tecnología de cal porque tenían que importar la cal, en Santa Cruz Atizapán no tenían tecnología de cal constructiva, ¿no? Entonces eso es importante. Y el análisis, se hizo análisis de recipiente. En Santa Cruz Atizapán sí hay muchos comales, miren que eso es muy bonito. O sea, mientras en Teotihuacán los comales no se usan casi, son muy escasos, en Santa Cruz Atizapán son muy frecuentes, hay muchos comales. Entonces la cerámica de 2 sitios contemporáneos de esta gran ciudad, ¿no? y de esta aldea grande en el Valle de Toluca, son cerámicas diferentes. Aquí sí hay comales, hay ollas y hay cazuelas, para que se hagan una idea un poquito. Así son las ollas de Santa Cruz Atizapán, así son las cazuelas. Esta de arriba, este recipiente de boca abierta, es una cazuela. Esto es un cajete, ¿no? Este es otro cajete, que son recipientes para beber seguramente. Estos de acá son sahumadores y estos son braseros, ¿no? Braseros y sahumadores son 2 formas también muy importantes. Se analizó la cerámica de estas formas, se analizaron muchos recipientes, se analizaron cerca de, aquí les cuento, cerca de 2.700 muestras. Por eso les decía que son pruebas muy económicas estas, y puede uno analizar conjuntos muy grandes, ¿no? Mientras más grande sea el conjunto que uno analiza, pues puede uno trabajar mejor estadísticamente los resultados. Y vamos a analizar los resultados de carbonatos, carbohidratos y pH. Los carbohidratos, entonces, los carbohidratos nos dan que hay carbohidratos, los recipientes están enriquecidos con carbohidratos, y sobre todo están enriquecidos, ustedes ven aquí, las ollas, las cazuelas y los comales, es decir, la cerámica que va al fuego. La cerámica culinaria está más enriquecida que la cerámica de servicio, que son los cajetes vasos, que es donde se sirve, y está más enriquecida que la cerámica ritual, que son los braseros y sahumadores. Entonces, tiene sentido que hayan carbohidratos en la cerámica donde se está cocinando. Las ollas y las cazuelas se cocinan, y los comales también se cocinan, son piezas que van al fuego y están enriquecidas con carbohidratos. Es decir, aquí muchos de estos carbohidratos pueden ser almidones de maíz, ¿no? Entonces, desde los carbohidratos es coherente la presencia de carbohidratos con el uso del maíz. Se sabe que se usó maíz porque se hizo análisis de almidones y maíz, y también de fitolitos, y ambos confirmaron la presencia de maíz. ¿Qué más pudimos encontrar, no? Los carbonatos, el uso de la cal. Miren, el valor mínimo de 1 está muy por encima de lo que encontramos en Santa Cruz Atizapán. Aquí tenemos 0.03, 0.08, 0.2, ¿no? 0.5, que fue lo que más encontramos en los platos. O sea, hay muy pocos carbonatos. O sea, la cal no fue un ingrediente que se usara ni en las ollas, ni en las cazuelas, ni en los comales. No se encalaban los comales y no se cocían en las cazuelas ni en las ollas. El maíz no se cocía con cal. Entonces tenemos este
esta olla de nixtamal aquí con un rojo de prohibido, o sea, no hay presencia de cal en la cerámica de... Entonces no se nixtamalizaba con cal, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces fíjense, ni en Teotihuacán, ni en Santa Cruz Atizapán se estaba cocinando con cal el maíz. Pero ¿qué encontramos en el pH? Aquí sí encontramos una cosa muy interesante en el pH. Encontramos que las cazuelas tenían un pH muy alto, muy parecido al pH que tenían los braseros y los ahumadores, que sabemos que son vasijas que se utilizaban para quemar cosas, ¿no? En los braseros y en los ahumadores se queman cosas para hacer ofrendas rituales, carbón y otros elementos. Y las cazuelas tenían pH muy alto, del mismo tipo de pasta cerámica. Eso es importante decirlo. O sea, el pH está marcado por el tipo de materia prima, pero dentro de un mismo tipo de materia prima, las ollas hechas con la misma materia prima, perdón, las cazuelas hechas con la misma materia prima tenían pH más alto, los ahumadores y braseros pH más alto que, por ejemplo, las ollas y los comales de Santa Cruz Atizapán. Eso es muy importante. Entonces significa que estaban cocinando algo que subió el pH, alteró el pH y lo hizo alcalino, ¿no? Los pH neutros están por aquí por 7, los pHs 7, 7 y medio son pHs todavía que se consideran neutros, y los pHs alcalinos son los que se empiezan a acercar al 8, del 8 para arriba, ¿no? Y aquí pasa una cosa muy parecida con la cerámica de partículas cafés, con otro tipo de pasta, en los cuales el patrón es idéntico, ¿no? Las cazuelas tienen pH muy alto, de la misma forma que los braseros y los ahumadores. Entonces decidimos hacer, para ver qué era lo que estaba pasando, decidimos hacer un análisis de fluorescencia de rayos X y escogimos cazuelas, ahumadores y braseros, ¿no? Con pHs altos y pHs bajos, y también sacamos muestras de cenizas y de carbón para ver si lo que estaba subiendo el pH de estas piezas eran cenizas y carbones. Y aplicamos una prueba de fluorescencia de rayos X, que es una prueba que te da los elementos químicos, y aquí están las muestras, los resultados del análisis para diferentes elementos químicos, y veíamos, por ejemplo, en este resultado, que los carbones y cenizas que están en esta parte del gráfico son los que tienen valores más altos de cloro y potasio, que son elementos que caracterizan justamente a las cenizas. Entonces, cenizas y carbones tienen cloro y potasio, y los recipientes que tenían valor pH más alto eran unas cazuelas que se llamaban cazuelas tlecuiles, que los tlecuiles son pedazos de cazuela que se habían roto, que utilizaban para colocar fuego, ¿no? Son como hornillas domésticas que colocaban dentro de la casa, sobre las que se quemaban cosas, ¿no? Entonces los recipientes que están más en contacto con el fuego son los que tenían valores más altos de cloro y potasio. Eso nos llamó mucho la atención. Y también vimos que los recipientes, las cazuelas, los braseros y los ahumadores con pH más alto tenían más potasio que que los recipientes que tenían bajo pH, y tenían más cloro que los recipientes con bajo pH. Es decir, el potasio y el cloro, que son dos elementos que caracterizan a las cenizas y a los carbones, son los elementos que están asociados con los pHs más altos. Entonces podemos concluir preliminarmente que los valores altos de pH están relacionados con elementos que caracterizan a los carbones y a las cenizas, que son el cloro y el potasio. Entonces eso nos hace pensar que las cazuelas estaban cocinando cosas que tenían cenizas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones finales? Y ya con esta diapositiva casi que termino, ¿no? La conclusión final sería que en Santa Cruz Atizapán, ¿no?, se estaba cocinando el maíz. Esto es una forma como se cocina el maíz con cenizas. Hoy en día todavía el maíz se sigue nixtamalizando en algunas partes con cenizas. Con este maíz cocinado con cenizas se le llama nixtamalización con cenizas, y se hacen unos tamales muy particulares. En Michoacán a estos tamales se le llaman tamales de cenizas o corundas, ¿no? Corundas o tamales de cenizas. Es una técnica culinaria, entonces, que hoy se sigue utilizando todavía hoy en día, ¿no? Y que en el clásico y el epiclásico se usaba en Santa Cruz Atizapán,
pero que no tenemos evidencias de que se usara en Teotihuacán. Entonces, en el clásico y el epiclásico no se nixtamalizaba con cal, se nixtamalizaba con cenizas. La cal era una tecnología constructiva en Teotihuacán y era una tecnología culinaria en Santa Cruz Atizapán. Cuando yo cocino el maíz con cenizas, se pueden hacer tamales, se puede hacer bebida de maíz y se pueden hacer gorditas y se pueden hacer tlacoyos, que son estas cosas que ustedes ven acá. Aquí tenemos sopes, aquí tenemos tlacoyos y gorditas, ¿no? Pero no se pueden hacer tortillas porque el poder alcalino, la alcalinidad de la ceniza no alcanza para hacer una masa tan flexible como la que se hace con la cal. Entonces aquí es muy probable que no se hicieran tortillas. Si yo hago una tortilla con maíz nixtamalizado con cenizas, la tortilla se rompe. La tortilla es muy flexible, no aguanta la flexibilidad. Con la ceniza se pueden hacer arepas. Con la ceniza se pueden hacer gorditas que se parecen mucho a las arepas. Con la ceniza se pueden hacer masa para atole o masa para tamales, pero no se pueden hacer tortillas. Las tortillas seguramente aparecieron tardíamente en el posclásico cuando la cal pasa de la tecnología constructiva a una tecnología culinaria. Entonces eso es muy interesante, ¿no? La cal en algunos lugares empezó a reemplazar a las cenizas. Todavía no sabemos en qué lugares pasa eso, ¿no? Pero eso pasa en algunos lugares y la cal empieza a reemplazar a las cenizas y se convierte en la tecnología más popular para la nixtamalización en el posclásico. Por lo tanto, las tortillas son solamente del último periodo de ocupación prehispánica. No hay tortillas en el clásico y no hay nixtamalización con cal en el clásico. Y eso es la exposición que les estaba haciendo, y ya demos un tiempecito para que puedan hacer preguntas porque ya me dio pena con ustedes que me extendí demasiado. No, no te preocupes, Mauricio, muchísimas gracias por tu exposición, muy chévere, muchos datos interesantes. Eso último que mencionaste me parece muy, muy interesante, como esos resultados a través del tiempo de cuál era en qué momentos empezarían a haber usado las tortillas. Eso me parece muy interesante y que se haya hecho con base en este tipo de análisis de residuos y complementado con fluorescencia. Ese es un trabajo que hiciste hace poco, ¿no? Recientemente. Sí, llevamos poquito en eso. En realidad, le empezamos a juntarlo. La idea es que empecemos como a movernos por regiones para seguirle la pista a la nixtamalización, es decir, a quiénes son los que se les ocurre empezar a reemplazar las cenizas con cal, ¿no? Vamos a empezar a trabajar en la zona maya porque creemos que por allá puede estar la cosa, como el asunto en la zona maya es que hay mucha cal. Entonces eso facilita, ¿no? Facilita que a lo mejor se haya empezado a reemplazar allá la cal perdón, las cenizas por la cal. Sí, es una investigación que esperamos seguir desarrollando en la actualidad y en el futuro. Ok. Vale, pues no sé si alguien de los asistentes, de los estudiantes del curso o de algunas personas que están externas que se unieron a la charla tenga alguna pregunta. Parece que no. Ah, sí, Miguel. Bueno, a mí me surge de pronto una duda respecto a los análisis estos del pH del material arqueológico encontrado. Ajá. Es a través de estos análisis, por ejemplo, del análisis de pH, se puede llegar a una conclusión de poder decir cuándo se empieza a usar cal en vez de ceniza, o ese análisis no es tan pertinente para esa premisa. Sí, Miguel Ángel. El pH es una propiedad que está muy influida en la cerámica por el material del que está hecho. Entonces, para poder aplicar el análisis de pH, tienes que analizar recipientes que pertenezcan al mismo tipo de pasta, ¿no? Eso es una cosa importante. Entonces, uno agarra las cerámicas hechas del mismo tipo de pasta y ve, ¿no?, cómo las diferentes formas tienen pHs distintos, ¿no? Si tienen pH distintos, ese pH no se puede atribuir
¿no? No se puede atribuir al tipo de pasta porque están hechas con el mismo tipo de pasta que debería tener el mismo tipo de pH. Si tienen pH distintos, recipientes que están hechos de la misma materia prima, es porque el uso transformó el pH. Y en este caso, ¿no? Las cenizas que tienen pH alcalino elevaron el pH de dos tipos de recipientes, de las cazuelas y de los ahumadores y braseros. En los ahumadores y braseros se entiende, claro, porque están relacionados con el fuego, ¿no? O sea, los ahumadores y braseros son piezas cerámicas hechas para quemar cosas, ¿no? Ahí se ponen carbones y se quemaban diferentes elementos. Pero en las cazuelas son hechas para cocinar en húmedo, ¿sí? Son para cocinar con agua, para hervir cosas. Y entonces eso fue lo que nos llamó la atención y por eso le hicimos análisis de la prueba de pH nos dio como la sospecha. ¿Sí? Eso es lo que tiene bonito este tipo de análisis, ¿no? Los análisis de residuos químicos spot test te dan como la sospecha, aquí hay algo raro, o sea, las cazuelas tienen pH muy alto, tan alto como los recipientes que contienen fuego, pero son recipientes que no contienen fuego, que contienen cosas que se cocen con agua. Vamos a ver si lo que contienen es cenizas, ¿no? Y entonces hicimos la caracterización de las cenizas a través de fluorescencia de rayos X y vimos que dos elementos químicos, el potasio y el cloro, destacaban en las cenizas y eran también los que destacaban en los ahumadores, en los braseros que contienen fuego, y es lógico, pero también en las cazuelas, ¿no? En las cazuelas con pHs altos, cloro y potasio tienen altos valores. Entonces, es una combinación, ¿no? Es una combinación de dos cosas. Primero, las pruebas químicas que te dan entre todos el conjunto de materiales te dan una sospecha. ¿Por qué las cazuelas tienen pH alto? ¿Sí? Algo está pasando extraño ahí. Y ya a partir de esa sospecha haces un segundo análisis que te da elementos para poder precisar un poco más la sospecha. Entonces, vamos a analizar en la fluorescencia de rayos X, analizamos cenizas, carbones, junto con sahumadores, braseros y cazuelas, y eso nos mostró que están enriquecidos con los mismos elementos químicos que son los que caracterizan las cenizas. Es una combinación de dos cosas, ¿sí? Ok, muchas gracias. Veo una pregunta para acá. ¿Cómo es que se logró determinar en primera instancia el lugar donde se realizaron los análisis? ¿Hubo algún indicio previo que indicó dicha transformación? Básicamente, Alison, escogimos Teotihuacán y escogimos Santa Cruz Atizapán porque eran las principales ciudades del patrón de asentamiento del Clásico en esos dos valles. Entonces, Santa Cruz Atizapán era la aldea más grande de todo el Valle de Toluca en el Clásico. Y Teotihuacán era la ciudad más grande de todos los valles centrales de México en el Clásico. Entonces, es como un poquito analizando las capitales, ¿no? Entonces, la capital del Valle de Toluca y la capital del Valle de México en el Clásico, y analicemos a ver qué pasa con la nixtamalización en esas dos capitales en el Clásico. Entonces, es como nuestro punto de partida. Por eso, esos dos lugares son referentes, ¿no? Son referentes importantes. Por ejemplo, ahorita nos podríamos mover a Oaxaca, por ejemplo. Vámonos al Clásico a Oaxaca. Entonces, veamos en el Clásico qué ciudades son las importantes, ¿no? Monte Albán o San José Mogote. Entonces vamos a trabajar con cerámica de Monte Albán y San José Mogote. Esa sería como un poquito la lógica, Alison. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que, según veo por acá, no hay más preguntas. Pues, Mauricio, pues de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por la excelente exposición. Creo que si bien habíamos tocado algunos aspectos sobre el maíz y sobre Mesoamérica, pues con lo que tú mencionaste, pues se complementa muy, muy bien. Aparte, pues que es información también muy reciente de tus investigaciones, entonces me parece como muy pertinente para el curso. Ojalá pues mis estudiantes que están acá conectados pues hayan como les haya servido, por lo menos hayan entendido un poco más de lo que ya habíamos hablado en otras clases de manera como muy general. Y pues bueno, igual como te digo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Pues esta charla pues se está haciendo grabada, entonces cuando ya la plataforma
me la entregue, pues la subiré yo creo que a mi canal de YouTube o te la mando si quieres subirla tú, como para que esté ahí como en redes y se pueda, pues que la gente la pueda ver. Me parece excelente. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido pues un placer. Vale, Mauricio, entonces estamos en contacto y que tengas muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por la charla. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien.